10 a 12 años. Ese fue mi ministerio por años, hermanos, y Dios me da el honor de estar enfrente de ustedes y predicar un tema que todas nosotras, hermanos, debemos de tener. Esa fe que nos caracteriza por orarle a Dios sinceramente, de corazón, hermanas, pero muchas veces nosotras tenemos fortalezas y tenemos flaquezas. ¿A dónde las podemos encontrar? Las podemos encontrar en la Biblia. Antes que nosotras existiéramos, existieron muchas mujeres donde podemos encontrar muchos ejemplos, como por ejemplo el de Rebeca, el de María, que fue la mujer que trajo a nuestro Señor Jesucristo y quien dio la vida por cada uno de nosotros, y debemos de ser agradecidos con Él. Busquemos por favor en 1 de Pedro 1, del 6 al 9. Amén, hermano. Buena América. ¿Nos ayuda? ¿Sí? Primera de Pedro 1, 6 al 9, perdón. 6 al 9. Sí, del 6 al 9. Aunque ahora por un poco es necesario entrar a judíos en diversas pruebas para que sometáis a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en ella llena de gloria, cuando sea amáis sin haber aunque ahora no lo veáis, vos Glorioso. que es la salvación de vuestra alma. Amén. Podemos observar que en el 6 nos dice, en lo cual, pueden sentarse, hermano, perdón, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El Señor nos prueba de varias formas, hermanos. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué? Para ver si en realidad nosotros estamos parados en una roca fuerte, que es Jesucristo. Esa roca que nos lleva a la vida eterna y que nos lleva a la salvación. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque padeceréis, se prueba con fuego y se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros adoramos al Señor? Amén. Amén. Todos. ¿Le damos la gloria? ¿De quién es la gloria? ¿De nosotros o de Dios? La gloria solamente es de Él. Y la honra, nosotros debemos de honrarlos. No cuando a nosotros nos convenga, en todo momento. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos ayuda. Él está en las buenas y en las malas con nosotros. Hay un proverbio que nos dice
que si nuestro padre y nuestra madre nos dejará, ¿quién está con nosotros? El Señor Jehová. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Él nos ama a pesar de todos los pecados y todas nuestras malas acciones que nosotros tenemos. Antes de avanzar, hermanas, se me olvidó hacer esto público. El Señor me puso, desde que me dieron el privilegio de hablar de la palabra, pedirles perdón a cada una de ustedes si las he ofendido. ¿Por qué, hermanas? Porque muchas veces con nuestro actuar nosotros decimos mucho. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta si hemos ofendido a aquella persona. Nos damos cuenta por el escuchar de otros hermanos, o muchas veces el Señor nos pone a reflexionar de las cosas buenas y de las cosas malas que nosotros hemos hecho durante el día. Entonces, si los he ofendido, hermanas y hermanos, les pido el perdón en el nombre del Señor. De la misma manera, se invita a la mujer el día de hoy a que cumpla el llamado que el Señor tiene. ¿Cuál es el llamado, hermanas? Una bendición que hay es en el hogar. La crianza que nos dan nuestros abuelos, nuestros padres, es que la mujer debe de ser todos los quehaceres del hogar. Ahora en día no debe de ser así. Ustedes como madres deben de cambiarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como hijos no escuchamos sus consejos. Nos dicen, no te metas con fulano o no te metas con fulana. Y nosotros no nos damos cuenta, no llegamos a conocer a esa persona. ¿Y qué nos pasa? Nos va mal en la vida. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de educar a nuestros hijos, tanto a mujer como a varón, a que haga el quehacer de la casa. No importa si lava, si plancha, lava trastes, o muchas veces debe de cuidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque veces que sale más rápido el trabajo a una mujer que a un hombre. Entonces, si le sale el trabajo a una mujer, primero, y el hombre queda en casa, debe de cuidar a sus hijos y debe de hacer los quehaceres de la casa. El otro es, y el más importante, es en la iglesia. En la iglesia. En la iglesia nosotros debemos ¿de qué? De servirle a Dios y no al hombre. Muchas veces entre nosotros nos criticamos muy fuerte y no debe de ser así. Debemos de vernos como hermanos, somos hermanos. Que solo porque nos llevamos un apellido y nuestras madres son diferentes, pero somos únicos, que somos del mismo padre, pero somos de la misma madre. Perdón, del mismo padre y somos de diferente madre. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos sus hijos. ¿Y en qué momento vamos a ser sus hijos? En el momento que nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. En el momento que nosotros lo vamos a recibir en nuestro corazón. En ese momento, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hijos de Dios. Vamos a hablar sobre las fortalezas y las flaquezas, pero en primer punto vamos a hablar de las fortalezas. Busquemos en Josué 1, del 8 al 9. Amén. ¿Nos lo leemos, David, por favor? Del 8 al 9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Este versículo
ejemplo es muy importante para mí. El Señor me lo dio hace años. Cuando nosotros le servimos a Dios, muchas veces nosotros tenemos muchas flaquezas en el ámbito donde nosotros convivimos, muchas veces por la relación que hay entre hermanos o desde el pastor. Él me lo dio exactamente Josué 1:9. Por eso yo me he enamorado de este versículo. Pero vamos a hablar de las fortalezas. Una de las fortalezas es el coraje. ¿Quién de ustedes tiene coraje? Amén. Todos. Todos tenemos ese coraje. Pero, ¿qué coraje debemos de tener nosotros? Debemos de tenerlo para aquellas personas que no quieren venir a los pasos de Dios, que prefieren estar en el mundo y no seguir la palabra de Dios. Debemos de tener ese coraje para predicar y llamar a las personas a que sean hijos de Dios. No solo porque nosotros somos hijos de Dios, nos vamos a quedar conformes. Debemos de trabajar en la palabra de Dios. Otra es la perseverancia. Es una fortaleza que nosotras como madre, nosotras no porque no soy madre, ustedes como madre deben de tener perseverancia y la tienen hacia sus hijos. Muchas veces, no sé cómo han vivido ustedes, pero la perseverancia de mantener a su matrimonio, la perseverancia de estar, por un ejemplo, el ejemplo que yo tengo son mis papás. Ellos van a cumplir 29 años de estar entre juntos y casados. Han tenido perseverancia. No quiere decir que no van a haber pleitos. En todo matrimonio hay pleitos. Hay pleitos, sea por lo que sea, como dicen, hasta porque se cae un calcetín, hay pleitos. Pero muchas veces, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Orarle al Señor. Orarle al Señor, ¿para qué? Para que sean ustedes perseverantes y yo en el futuro ser perseverante también. La humildad, ¿quién es humilde? Habíamos tocado este tema el día martes. El día martes, donde nos habla sobre la humildad en la célula en la que nosotros asistimos como familia. Esa humildad que muchas veces nosotros la confundimos. Solo porque la gente no anda mal vestida, pensamos que es humilde. Y muchas veces no. Muchas veces nosotros queremos saludar a las personas y no nos dan el saludo. ¿O qué? O nos contestan de otra manera. O cuando vamos a ganar almas, podemos ver a la gente que es humilde físicamente, pero en el momento que nosotros les hablamos de la palabra de Dios, la humildad no la tienen. La humildad debe de nacer en nuestro corazón y pedirle a Dios que esa humildad la mantengamos. ¿Para qué? Para demostrar ese amor que Dios demostró hacia nosotros. ¿En qué momento? En el momento que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Desde ese momento nosotros podemos ver que el amor de Dios es inmenso para cada uno de nosotros. Y la última, que es la virtuosidad. ¿Qué es virtuoso para ustedes? La hermana Vilma tocó ese tema el jueves pasado. La mujer virtuosa es aquella que honra a su esposo, es aquella que debe de ser ayuda idónea para el esposo. Yo conozco familia de esposos que el varón es pastor y la mujer no apoya muchas veces a su esposo. ¿Por qué? Porque muchas veces los invitan a festividades del mundo y asisten. Entonces, dejamos a un lado la bendición que tiene a la paz por ir a una festividad. A mí me criticaban bastante mi familia, porque yo cuando mi ministerio ha sido los niños. Yo nací sirviendo a los niños. Entonces, a nosotros nos invitaban
a ir a fiestas y yo en toda fiesta que invitaba, día domingo, en la mañana o en la tarde, yo no asistía. Porque en la mañana oía mi culto y en la tarde estaba predicándole a los niños la palabra. Yo me enamoré tanto de ese ministerio que me dolió mucho que me hayan sacado. Pero Dios me dio, como les decía, Josué 1:9, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor Jehová estará contigo en donde quiera que tú vayas. Vamos a hablar ahora de las flaquezas. Busquemos en Mateo 26:41. Amén. Hermano, por favor. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Las flaquezas. ¿Quién no tiene flaquezas? Todos tenemos flaquezas. Esa flaqueza que muchas veces no lo menciono porque la mayoría es aquí matrimonio. Lo que yo veo. Yo lo que les voy a hablar, hermanos, va a ser de ejemplo. Yo no estoy casada, no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Gracias a Dios, mi abuela nos crió de una manera que muchos el día de ahora desean serlo. Como por ejemplo, cuando nosotros estábamos pequeños, si golpeaban a uno de mis hermanos, nosotros somos 3, 2 varones y una hembra. Si golpeaban a un varón, yo me convertía varón y me iba a pelear con los varones. ¿Por qué? Porque yo crecí en medio de varones. Yo era la única hembra que había en la familia. Entonces me crié como varón, pero no tengo la mentalidad de varón, gracias a Dios. Tengo cosas que Dios me ha dado y que las debo de cuidar. Y hasta el día de ahora cuido. Como estamos hablando, en Mateo 26:41 nos dice, velad y orad. La oración es muy importante para estar en comunión con Dios. ¿Por qué decimos que es importante? Es la única manera que nosotros podemos hablarle a Él, por medio de la oración. ¿Y cómo podemos abrirle el corazón a Dios? Nos han enseñado los que hemos llegado al tabernáculo central que lo primero que debemos de hacer es orarle a Dios y después viene y lo vamos a enamorar por medio de alabanzas, pero no de las alabanzas que están saliendo, hermanos, que son bachata, que son reggaetón, que son salsa. Esas alabanzas no le gustan. ¿Cuáles son las alabanzas que le gustan a Él? Las alabanzas de adoración, las alabanzas de adoración, las alabanzas de oración donde a nosotros nos puede quebrantar. Al Señor le gusta que esa oración sea con humildad, no de diente a labios, sino que debe ser de corazón. Y dice, para que no entréis en tentación. Como dice nuestro pastor, que muchas veces para la tentación debemos de correr, dependiendo. Porque hay tentaciones que si nosotros nos ponemos a orar, la tentación ya no está a la par de nosotros. La tentación se ha ido. ¿Por qué? Porque la oración es poderosa para nosotros. Esa oración que nosotros debemos de hacer debe de ser poderosa. Y una de las debilidades las podemos mencionar en Proverbios 15:2.
Hermana May, por favor. 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sabiduría. Amén. La lengua es lo más peligroso que nosotros tenemos. Como nos dice que es una arma de doble filo. Podemos hablar nosotros de una persona enfrente bien. Cuando se da la vuelta, estamos criticando. O muchas veces hieren ustedes a sus parejas o herimos también a la persona con la que estamos hablando. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de pensar antes de hablar o antes de actuar. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a pensarlo, le estamos pidiendo la ayuda al que está ahí arriba. Y Él nos va a contestar y nos va a poner palabras en nuestra boca para que nosotros podamos contestarle a las personas con las que estamos hablando. Otra de las flaquezas es la curiosidad. Busquemos en Marcos 14:38. Marcos 14:38. Amén. Nos da lo mismo que nos habla. ¿Cuál es el pasaje que acabamos de leer? ¿Del anterior a Marcos? Fue Proverbios 15:22 y nos habla de lo mismo. ¿De qué nos habla? De que debemos de velar y orar para que no entremos en tentación. Y esta es la curiosidad. ¿Quién es curioso? Todos somos curiosos. En la mañana, cuando van a trabajar o cuando van a hacer un mandado, muchas veces se ha quedado un bus o hay un choque. ¿Y por qué se hace el tráfico? Como todo buen salvadoreño, por la curiosidad. La curiosidad nosotros la podemos evitar igual. ¿Cómo? Orando. Podemos ir leyendo la Biblia y no dormirnos. Y no dormirnos como muchos lo hacemos. La otra es la avaricia. ¿Quién no tiene avaricia? Todos somos avariciosos. Nos enseñan que debemos de conformarnos con lo que tenemos, pero no debe de ser así. Muchas veces, si nos quedamos con lo que nosotros tenemos, no vamos a llegar a ser personas con futuro. Imagínense que las personas que viven en bajos recursos y no tienen la posibilidad de educar a sus hijos, pero tienen la posibilidad de buscar ellos un trabajo y no lo hacen, sino que se van a pedir. Son personas jóvenes y no les gusta buscar trabajo, sino que como otros lo hacen, van a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar. Entonces no debemos de conformarnos con lo que nosotros tenemos. Si nosotros nos conformamos, no vamos a tener bendición. ¿Por qué? Porque imagínense que en ganar almas nos conformamos solo porque nosotros somos salvos. No debe de ser así. No debemos de conformarnos. Debemos de conformarnos que ganar almas es una bendición para cada uno de nosotros. Vamos a hablar sobre los celos y las provocaciones. ¿Quién no tiene celos y quién no provoca? Todos nosotros. No hay ni uno que no sea celoso,
y que no provoque. Muchos decimos, no somos celosos, pero dicen que no son celosos, pero ustedes lo demuestran. Muchas veces, ¿en qué momento? Con nuestras acciones. O nos quedamos con la boca cerrada y nos vamos en un momento a tener comunión con Dios y hablamos con Él y somos celosos. Debemos de ser celosos, pero en la palabra de Dios. En la palabra de Dios debemos de ser celosos. Y en la provocación, no debemos de tenerla. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como seres humanos provocamos a mucha gente donde nos puede llegar a hacer el mal, donde nosotros podemos ver que esa provocación no es buena. Debe de llevarnos a una bendición. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Como se lo decía, por medio de la oración. Busquemos Proverbio 31, 26. Proverbios 31, 26. Amén. A ver, ¿quién me lee Proverbios 31, 26? Abre su boca con sabiduría y la ley de gran clemencia está en su oído. Amén. Amén. Abre la boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. Como se los decía, debemos de pedirle a Dios que nos dé inteligencia y que nos dé sabiduría. Como nos dice en Proverbio, que debemos de buscar la sabiduría. Nosotros debemos de buscarla en todo momento. Debemos de orarle a Dios. La oración no debe de ser estar a solas con Él. Esa debe de ser la más importante. Pero nosotros podemos orar en el momento que nos levantamos, orando en el momento que nos estamos bañando, en el momento que ustedes están cocinando, que nos estamos cambiando, aún el que tienen los niños pequeños, en el momento que están cambiando a sus hijos. La oración debe de ser constantes para ser mujeres de fe, mujeres virtuosas, que debemos de hacerlo. ¿En qué momento? En todo momento. Nosotras, como mujeres del siglo XXI, deberíamos de aprender de las mujeres de la Biblia, con las fortalezas y flaquezas que ellas tuvieron. Si nosotros pedimos con fe, vamos a tener una respuesta de parte de Dios. Esa respuesta que nosotros debemos de ¿qué? De buscarla a diario. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, no se nos van a cumplir las peticiones. No van a haber, no vamos a tener peticiones. Lo que nosotros anhelamos no se nos van a cumplir. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos mal. Muchas veces pedimos mal en nuestras oraciones y por eso es que Dios no nos las cumple, sino que las cumple al tiempo de Él. O queremos que esa petición sea rápida. Si nosotros oramos, tenemos que hacerlo de corazón, con un corazón humilde, para que el Señor nos escuche nuestras oraciones. Y como se lo decía iniciando, Dios prueba nuestra fe. Muchas veces prueba nuestra fe para ver si en realidad lo seguimos a Él. Y muchas veces no lo seguimos a Él por andar en el mundo. Para terminar, voy a poner una alabanza
Para terminar, hermanos, vamos a escuchar una alabanza donde nos dice el Señor que debemos de ser sinceros en el momento que oramos, en el momento que nosotros lo vamos a buscar a Él para seguir en la vida, porque muchas veces nosotros tenemos muchas debilidades y tenemos prueba como por ejemplo en enfermedad. Hay muchos enfermos y muchos que no creemos en Dios que Él nos va a curar, que muchas veces los médicos dicen que solo tienen 2 días, 3 días, 4 días de vida, pero el médico de médicos es el que decide en qué momento nos vamos a ir. Él ya tiene un plan en nuestra vida. Él supo desde antes que nosotros naciéramos en qué día vamos a nacer, quiénes iban a ser nuestros padres. Por cada uno de nuestros pecados. Él no hizo acepción de personas. Todos somos iguales delante de Él. Sean blancos, sean morenos, gorditos, flaquitos. Todos somos iguales. A Él no le importa si nosotros somos diferentes físicamente. A Él lo que le importa es que nosotros seamos iguales en el momento que nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Tenemos amor desde el momento que Él llegó a nuestros corazones y nosotros lo reconocimos como nuestro único y suficiente Salvador personal. El Señor quiere sinceridad en cada uno de nosotros, sinceridad en el corazón, para poder escuchar nuestras oraciones y nuestras peticiones y que Él nos las pueda cumplir en el tiempo de Él. Debemos de pedirle perdón por nuestras faltas y dejarle a Él cada una de las cargas que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros somos piedras de tropiezo para nosotros mismos. No debemos de serlo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está con nosotros. El Señor nos ama y por eso hasta hoy en día nosotros tenemos la vida. Si nosotros dejamos de respirar o si nosotros dejamos de hablar, ¿qué nos pasaría? Lo más fuerte es dejar de respirar. Ese respirar que nosotros necesitamos todos los días. Si nosotros dejamos de respirar, nosotros morimos. El Señor es un soplo para nuestras vidas.
que enfrentas. Nunca se apartará de tu corazón este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. El Señor está en cualquier lugar que nosotros vayamos, hermanos. Si estamos en acá, vamos en la calle, vamos en el bus, ahí está Él. Gracias, Señor Jesús, por habernos congregado el día de ahora, por cada una de las familias representadas, Señor. Te pido que las guarde, que les multiplique, Señor Jesús, esa bendición. Por cada uno de los niños que están presentes, son tus hijos, Señor, y son los más importantes para tu reino. Te pido por el pastor, por la familia, Señor Jesús, guárdalo de todo peligro, sánalo, Señor Jesús, porque Él es el que está guiando a tus ovejas. Él nos guía, Señor Jesús, para no descarrilarnos, para el único camino que nos lleva a la salvación y el único camino que nos va a dar la vida eterna. Gracias, llévanos con bien a nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, no se muevan de donde están. No, dice la hermana